Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor Cristian Reynoso para hablar de su tercera novela, La tempestad que te desnuda, publicada por Paisa. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Carlos, gracias por la entrevista y la conversación que vamos a tener sobre esta novela. Quería empezar un poco con una curiosidad que siempre yo tengo a partir de las historias, el origen de ellas, ¿no? Es decir, cómo nace la idea de escribir esta novela, si se genera a partir de una imagen o una idea que luego germina. ¿Cómo fue el origen de La tempestad que te desnuda? Sí, yo quería escribir una historia que tocara el tema de la violencia, ¿no? La violencia en general, porque normalmente en la literatura peruana hablar de la violencia nos lleva, digamos, automáticamente al tema de la violencia política, ¿no? Que ha sido todo ese tema que en especial se ha escrito, se ha tocado en, digamos, los primeros años del 2000 para adelante, ¿no? Pese que también en los años 80 se escribía sobre ese tema, ¿no? Pero digamos que en esta primera década ha habido cierto boom sobre ese tema de la violencia política. Entonces yo me planteé escribir una novela sobre el tema de la violencia, pero más allá de la violencia política, ¿no? Que tocara el tema de la violencia, digamos, en términos amplios, generales, ¿no? Y así es que nació esta novela. Inicialmente estaba conformada por 3 historias, ¿no? Que tocaban la violencia de distintas ópticas y que tenían vasos comunicantes, pero digamos, en el proceso escritural, con el paso del tiempo, se fue decantando, digamos, una de las historias, ¿no? Entonces dejé de lado las otras, amplié esa historia y así es como, digamos, toco el tema de la violencia de género, ¿no? Digamos, como telón de fondo de la historia, ¿no? Entonces, que al final de cuentas es también una violencia que se vive, digamos, en nuestro país, ¿no? Es verdad, porque digamos que el tema, uno de los temas principales de la novela justamente es la violencia dentro de una relación de pareja, ¿verdad? Que además que se vuelve muy actual el tema, ¿no? Y que sirve de alguna manera también para poner el tema en cuestión y que se reflexione sobre esta problemática, ¿no? Y de alguna manera la novela incide en eso. Sí, quería contar una historia contemporánea, ¿no? Y además que de alguna manera los lectores se sientan, digamos, interpelados con la historia que yo le voy a contar, ¿no? Con la novela. Porque digamos que ese ha sido uno de mis intereses siempre a lo largo de todo lo que he escrito, ¿no? En mis anteriores libros, en mis anteriores novelas, también hay esa, digamos, mirada desde la historia, desde la ficción, pero que para que el lector se sienta interpelado o tenga que identificarse o tenga que rechazar a los personajes, ¿no? Y además que de alguna manera pueda asumir una postura frente a la ficción, ¿no? Frente a la historia que se le cuenta. Eso me ha interesado siempre y es lo que he tratado de elaborar, digamos, a través de mis novelas, ¿no? Y claro, el tema de la violencia de género, pero también más allá de eso es, digamos, una exploración de ciertos temas sensibles que, digamos, rodean a este tema, ¿no? Como por ejemplo el aborto, ¿no? Y cómo una mujer se enfrenta a un aborto en un país como el Perú, ¿no? Entonces, la novela de alguna manera refleja, he intentado explorar ese mundo físico, pero también interior de un personaje femenino, ¿no? Ha sido para mí un reto plantearme la construcción de un personaje femenino, ¿no? Y escarbar un poco, explorar en digamos, en ese mundo interior de lo que puede sentir una mujer frente a una situación así. Claro, porque como te decía, si bien uno de los temas principales es el tema de la violencia en la relación, el otro tema principal justamente es ese, el de el aborto, ¿no? Y con todo lo que conlleva la novela, ¿no? Y además, justo la novela empieza, ¿no? Con una escena en la que la protagonista está yendo justamente a un lugar donde va a realizar este acto, ¿no? El aborto, porque está embarazada. Siempre y luego de alguna manera se cierra, ¿no? Exacto. ¿Cómo te planteaste la estructura? ¿Armaste un esquema? ¿Lo fuiste encontrando, descubriendo con la medida que avanzaba la historia? Sí, yo pienso que
más que armar un esquema, ha sido así un descubrimiento, ¿no? Es también para mí como autor, como escritor, también enfrentarme a la novela, ¿no? Enfrentarme a la escritura. Y en ese enfrentamiento, a veces la novela misma, la historia misma te conduce, ¿no? Por senderos, digamos, insospechados, ¿no? Pero sí tenía claro que esta imagen del personaje de Silvana Ublitas, digamos, esperando en la habitación, ¿no? del consultorio, y viéndola echada, ¿no? y viendo la luz blanca, ¿no es cierto?, que cae de los focos, iba a marcar la pauta, ¿no? Porque es la espera, ¿no? O sea, ella está en los últimos minutos antes de entrar a la intervención a la cual va a ser sometida, ¿no? Entonces, esa imagen así me parecía potente, ¿no? Porque en esos breves minutos, digamos, ¿no? Ella empieza a pensar, empieza a recordar muchas cosas, empieza a cuestionarse, empieza a dudar de la decisión que ha tomado, ¿no? Entonces me parecía importante, digamos, en las primeras páginas sentar esa imagen en el lector, ¿no? Que le quede esa espera, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? Y claro, luego ya es, digamos, un raconto, ¿no? Donde se va contando cómo es que ella llega a esa situación, ¿no? Claro, cómo conoce a este chico, ¿no? Y cómo empiezan esta relación tóxica, las amigas que por un lado tratan de contenerla, de ser apoyo, ¿no? Ahora, interesante lo que dices en relación al personaje femenino, ¿no? Y lo difícil que puede ser para un escritor varón construir un personaje así. Y lo digo porque tiene que ver mucho con la escritura, ¿no? Porque si bien está escrita en tercera persona, en un narrador omnisciente, está muy focalizado en la interioridad del personaje femenino, ¿no? Así es. Sí, mira, si digamos leemos la narrativa peruana, normalmente los escritores varones escriben sobre personajes varones, ¿no? Crean personajes varones. Y las mujeres crean personajes femeninos, ¿no? Es, digamos, lo que normalmente se podemos leer, ¿no? Entonces, yo quería romper eso, ¿no? Como hombre, como varón, quería meterme en la mente de una mujer para poder construir un personaje, ¿no? Y entonces intenté eso, ¿no? Aposté por eso. Pero por supuesto que eso tampoco es solo un ejercicio imaginativo y escritural, no. Hay también ciertos insumos de los que yo me he valido para poder encontrar o acercarme, digamos, de una manera verosímil, ¿no? A esa psicología de la mujer, a ese temor de la mujer, a ese deseo de la mujer, ¿no? Y esto ha sido a partir de, digamos, si podemos decirlo de una manera, como los insumos de la novela, ¿no? La conversación que he tenido con muchas, digamos, mujeres, ¿no? Que me han contado sus experiencias, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, un primer tamiz, ¿no? Un primer término, para luego de eso, a través del proceso creativo y de la ficción, empezar a elaborar un personaje, ¿no? Entonces, no sé, me parece interesante como reto, ¿no? De intentar acercarse a un personaje femenino, ¿no? Y transmitir a través de ese personaje todo ese mundo que es bastante complejo, ¿no? Cuando hay una situación violenta de esa naturaleza, ¿no? Un poco para ir terminando, tú como autor, ¿cómo la colocas esta tercera novela respecto a tus otras dos novelas, ¿no? ¿Cuál sería el punto en común, digamos? Digamos que el escenario, ¿no? Es, en esa novela también es Lago Grande. Lago Grande, ¿no? Exactamente. Aunque digamos que Lago Grande es la ciudad de ficción que yo he creado desde mi primera novela, Febrero Lujuria, ¿no? Que es un espacio, una ciudad de ficción, digamos, más cerca de la Santa María de Onetti que del Macondo, digamos, de García Márquez, ¿no? Es una ciudad quizás más cosmopolita, más urbana, más moderna, más oscura también puede ser, ¿no? Más luminosa al mismo tiempo, ¿no? Y que es donde yo he ido situando mis historias, mis ficciones, ¿no? Y en esa novela también aparece, por supuesto,
pero pienso que no es lo geográfico, el escenario no es lo determinante, ¿no? Está, y digamos, un lector podrá reconocer ciertos rasgos, ciertos guiños de esta ciudad, ¿no? Pero no es lo geográfico, no es lo fundamental, porque he tratado de que la historia pueda leerse en esa ciudad o en cualquier otra ciudad, ¿no? Es decir, una historia que puede ocurrir en cualquier parte, sitio, ¿no? claro. En cualquier parte. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, en esta novela aparecen personajes que vienen también de las otras novelas, ¿no? Como es Almudena Dreyer, la bailarina, ¿no? Y Bruno Giraldo, ¿no? Que es su esposo, ¿no? En El rumor de las aguas mansas se casan, en esta novela ya aparecen divorciados, ¿no? Entonces, también es eso, es como un juego, ¿no? De traer a los personajes, de hacerlos participar en las distintas historias, porque eso responde al proyecto narrativo que yo tengo, que es seguir creando, seguir construyendo un microcosmos, ¿no? O cosmos, no sé, literario a partir de este lago grande, digamos, ¿no? Donde hay personajes que interaccionan entre uno y otro en diferentes tiempos, con diferentes, digamos, posturas, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, me gusta hacer eso porque es también es establecer también un juego con el lector, claro. ¿no? Digamos que cada novela es una parte, ¿no? de un todo un poco más grande, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, también funcionan como historias independientes, por Claro. supuesto, ¿no? Pero también, digamos, están formando, son, digamos, el engranaje, ¿no? Son partes de un engranaje más amplio, ¿no? Sí. Muchas gracias, Cristian, ha sido un Gracias placer. a ti. Amigos, estuvimos con Cristian Reynoso, con el que hemos conversado sobre su novela más reciente, La tempestad que te desnuda, publicado por Paiza. Yo se las recomiendo, la pueden encontrar en todas las librerías, ¿no? Y además pueden luego buscar las otras dos para completar, digamos, el universo. Muchas gracias.